Dedicáramos estas últimas meditaciones probablemente lo que es la clave de todo lo que venimos contemplando estos días, que es, como siempre decimos, gracia y misterio y don, que es nuestra vida de oración. Como siempre, y todo lo que venimos hablando, sea la vocación, sea la pobreza, la virginidad consagrada, la obediencia, a fin de cuentas, todo es don. Se nos ha llamado a una vida que no es nuestra, que no merecemos, una vida para la que nos sentimos profundamente incapaces, limitados, y donde Jesucristo es el protagonista de esta historia, es decir, es en Él en quien contemplamos la pobreza evangélica, contemplamos la virginidad consagrada, contemplamos la obediencia de Jesucristo, cualquiera de los aspectos de los que venimos hablando, no digamos la relación con el Padre en las meditaciones del primer día. La oración es precisamente lo que define la relación de Jesucristo con el Padre. Porque se trata en la oración de una relación inmediata, una amistad, una unión inmediata con el Padre, sin la mediación de ninguna persona, de ninguna tarea, de ninguna criatura. Por eso es lo que define la identidad y la misión de Jesucristo, es esta relación de amor filial con la persona del Padre, que, como él muy bien describe, dice en Mateo 11:27, nadie conoce al Padre sino el Hijo. El Padre y yo somos una sola cosa, Juan 10:30. Cuando Jesucristo ora porque es el Hijo y ora al Padre con la absoluta certeza de ser escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, Juan 11:42. Toda la estructura mental humana de Jesucristo es la de su conciencia filial, la de conciencia de hijo, a conciencia que se va desarrollando, porque ya lo dice al menos en 2 ocasiones el Evangelio de San Lucas, el niño iba creciendo, es decir, hay un desarrollo en su conciencia íntima, en su comprensión de su propio misterio, de su propia identidad. En esta conciencia filial que llega a su plenitud cuando él dice, es preciso que me ocupe, lo dice aún siendo niño, de las cosas de mi Padre. Lucas 2:49, tiene una conciencia clarísima de esta relación filial incluso a tan temprana edad. Yo no estoy solo, sino que el Padre está conmigo, que me ha enviado está conmigo. La oración, por lo tanto, de Jesucristo es oración filial, y la oración nuestra, si es oración cristiana, es oración, por lo tanto, en Cristo, por Cristo, unida a la oración, participación de la oración de Jesucristo. Cristo que vive en mí, que glorifica al Padre. Cristo ora en mí, con mis labios, con mis palabras, con mis gestos. Cristo glorifica al Padre. Es como si el Padre solo conociera una voz y solo escuchara una voz, que es la voz de su Hijo. Oye las voces de los creyentes, oye las voces de los discípulos, oye las voces de la Iglesia, la voz de la esposa la conoce en la voz del esposo. En definitiva, eso es lo que es la liturgia. Por eso, la oración de Jesucristo es una oración siempre sacerdotal, una oración que siempre incorpora a toda la humanidad en su propia voz, en su propio gesto orante. Es el que está siempre glorificando al Padre. Recuerden las palabras de la carta a los Hebreos, Hebreos 5:7, dice que siempre con oraciones y súplicas, con poderosos clamores y lágrimas, Cristo en el cielo, con su humanidad glorificada, continúa esta dimensión doxológica, glorificando al Padre, y en esta oración soteriológica, sacerdotal, intercediendo por la salvación del mundo. No solamente no cambia, no cesa, sino que llega en su plenitud. Esto es, por ejemplo, lo que hace la Virgen
en el cielo en su doble dimensión soteriológica y doxológica. Glorifica a las personas divinas y, unido a la oración de su Hijo, intercede por los hombres. Conocemos bien los rasgos de la oración de Cristo, los rasgos fundamentales. Fundamentalmente su oración siempre expresa gozo y alabanza. Lucas 10:31. Pero también es una oración de petición y de súplica, que a veces expresará con angustia, con tristeza y con sudores de sangre. Lucas 22:41. Pero siempre es una oración que configura su voluntad a la voluntad amorosa del Padre. Al final, toda oración se resume en no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Precisamente por el misterio de la Encarnación, Jesucristo se retiraba a lugares solitarios con mucha frecuencia, dice, y se daba a la oración. Era el que ponía en práctica su propia doctrina, porque toda la enseñanza de Jesucristo se cumple en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, al retirarse, lo que está haciendo es poner en práctica su mandato de es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer. ¿Por qué los discípulos no podían participar en ese tiempo de esa oración suya? No habían recibido el Espíritu Santo. Todavía no habían quedado configurados en el misterio trinitario. Todavía estaban dando sus primeros pasos, sus primeros balbuceos. Todavía no están plenamente incorporados al misterio que llega a su plenitud, como bien saben, en Pentecostés. ¿Cómo oraba? Casi siempre oraba a solas, no exclusivamente. Y a solas era necesario, pero particularmente antes de las grandes decisiones de su vida, su bautismo, la elección de los apóstoles, antes de la cruz, cuando va a enseñar el Padre Nuestro. No es trivial recordar que cuando nos habla de la transfiguración, el Evangelio dice que la transfiguración tuvo lugar mientras oraba. No es irrelevante ese detalle, Lucas 9:29. Hay una perfecta armonía entre oración y contemplación en la vida de Jesús, una como expresión de la otra, y sabe perfectamente con increíble flexibilidad poner fin a una, suavemente incluso, misericordiosamente, para dedicarse a la otra. Cuando tenía que despedir a las multitudes, se retiraba a la montaña a orar. Pero si la gente lo seguía, era capaz de seguir atendiéndolos y mandar a los apóstoles a descansar. El tiempo privilegiado de la oración era casi siempre la noche. Como gran misionero, es el hombre que dedicaba las noches a la oración del Padre y los días con un corazón compadecido por las ovejas que andaban sin pastor. Con mucha frecuencia estaba en el templo enseñando y por la noche salía a pasarla al monte llamado de los Olivos. Lucas 21:37. Incluso mientras estaba en la vorágine de la atención a la gente, intercalaba breves oraciones. Lo que es evidente, y esto para mí es de lo más bonito de contemplar en la oración de Cristo, es que Él era Señor del tiempo. Las tareas nunca le dominaban, algo que nos vendría muy bien a todos aprender. ¿Cuántas veces hemos usado la excusa del apostolado para nuestra escasez en la oración? En Jesucristo no se da eso. Nunca dirá en los evangelios que no oró porque no tenía tiempo para orar, porque la gente no le deja. No, nunca. Es Señor
del tiempo, es el Señor de la tarea. Es imposible que yo esté haciendo una tarea que no me permita la amistad con Jesucristo o con el Padre en la oración. En algún momento algo ha fallado. Y esto es importantísimo, que un sacerdote recién ordenado estas cosas todavía no las controle, se le escape, es perfectamente incomprensible. Lo que no puede pasar es, después de 20 años de ordenación, algo estamos haciendo muy mal. Es decir, él nunca estaba dominado por las circunstancias exteriores a su existencia. Unas veces renunciaba a lo mejor a un momento que tenía proyectado de oración cuando la gente le buscaba, Marcos 6, 31, pero otras veces ponía límite a su actividad exterior para entregarse a la oración. Dice, después de haberlos despedido, se fue al monte a orar. A mí lo que me cuesta es despedirlos. Y por eso no voy al monte a orar. Lo tenemos en Marcos 6, 46. Pero lo más impresionante es que todo el final de su vida pública es evidente que la acción disminuye hasta cesar completamente y en cambio la contemplación va en aumento progresivo. Ya no andaba en público entre los judíos, Juan 11:54. Jesús es el hombre que vive de la oración, vive para la oración. Es el paradigma de su existencia, porque no orar es convertirme en huérfano. Es el hijo pródigo que se larga de la casa con todos los bienes que le corresponden. ¿Y oraba cómo? Oraba como la gente de su pueblo, con los salmos, pero también con palabras espontáneas, siendo consciente de que los salmos encontraban su clave hermenéutica, perdonen la pedantería, pero todos nos entendemos, en su propia persona. Yo soy el cumplimiento, lo dirá en la sinagoga. Hoy se cumple esta palabra. No, toda palabra se cumple en su persona. Y adoptaba las costumbres y las posturas, incluso exteriores al orar, que levantaba las manos, levantaba la mirada a lo alto, oraba de rodillas, oraba rostro en tierra. En definitiva, ¿qué es orar? Pues miren, hay tantas definiciones preciosas. A mí la que más siempre me ha ayudado es aquella que aprendí de seminarista con don José Rivera, que decía, orar es la conciencia personal, amorosa y activa de las tres divinas personas. Cómo eso se realice luego ya es completamente secundario. Es la conciencia de que yo soy hijo, que vivo en el seno de la Trinidad o que la Trinidad vive en mí, o que vivimos en el seno de Dios o que Dios, el misterio de Dios, inhabita en mí. Ser consciente de esta presencia. Pero en definitiva, orar es amar. Que donde no hay amor, no hay oración, y que tengo de oración lo que tengo de amor de caridad. Y no me refiero a caridad con la gente, que es también, por supuesto, pero que la calidad, la hondura de la oración no está en la actividad misma, sino en el amor que se comunica. Evidentemente que por parte de Dios es infalible. Él no va a dejar de comunicarme su amor en la oración. Yo no siempre le comunico el amor que tengo o que debería de tener, mucho menos soy consciente muchas veces en la oración del amor que nos tiene Él. De hecho, Él dirá, yo les he dado a ustedes ejemplo para que ustedes también hagan como yo he hecho. Juan 13:15. Pero nosotros no estamos imitando a un maestro externo. Es Cristo que ora en mí al Padre, incorporándome a su oración. Cristo que vive en mí ama al Padre, conmigo. Por eso Cristo ora con nosotros, ora dentro de nosotros, ora por nosotros. El pueblo cristiano es un pueblo sacerdotal, por lo tanto, lo primero que necesita de nosotros los pastores es que seamos maestros de oración.
¿yo de verdad sabría enseñar a alguien a orar? Me he tomado la molestia, es para mí importante enseñar a orar a las gentes que se me han confiado. Recuerdo a alguien en concreto que hoy hace oración porque yo me tomé la molestia de pasar mucho rato con esa persona hablándole de la oración. Que no es lo mismo decir oraciones, recitar oraciones, fórmulas externas que tendrán el valor que tengan, que de verdad enseñar a la gente a orar. O sea, yo, por ejemplo, tengo la sensación de que vivo en medio de un pueblo extremadamente religioso, el pueblo mixteco. Pero es un pueblo que no tiene ni idea de quién es Jesucristo. O sea, ni la menor idea. Yo cuando les pregunto, ¿ustedes a quién rezan? Porque me interesa mucho, incluso desde el punto de vista antropológico y cultural, hablar con la gente. Dice, padre, nosotros, pues ¿a quién vamos a orar? A los muertos. Ustedes han visto lo que es el Día de Difuntos en este país. Yo no sé cómo será en otras culturas dentro del país. Lo del mío es de hacer un documental. Les llevan enchiladas, cervezas. Vamos, es que podías montar un restaurante en el Camposanto ese día. Sí, se pueden reír, pero es tan triste. Yo estoy absolutamente convencido que en las montañas donde vivo, Jesucristo no es el centro de su religión. Ya para contarles algo simpático, ya sé que he estado un poco, dicen en mi tierra, cardo en estos ejercicios. Bueno, pues para redimirme, resulta que el otro día, hace no tanto, estuve en una de las comunidades, quizá la más grande, que se llama El Coyul, y nada, entré en una tienda de estas de abarrotes, que son gente de iglesia y tal, y bueno, el hombre agitadísimo, padre, el otro día estuvieron aquí 2 evangélicos de esos, y le digo yo que les convencí de que la Iglesia Católica era la verdadera. Pero bueno, ¿cómo se llama? Leo. Lionel, ¿cómo me alegro? Pero qué bien, ¿y qué fue lo que le dijiste? Pues mire, yo le demostré, ¿a qué es verdad que nosotros los católicos tenemos el cadáver de Jesucristo en el Vaticano? Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Vamos, para decirle que no lo teníamos, vamos, se le hunde la poca fe católica que tenía. Tenemos el cuerpo, el cadáver de Jesucristo. Porque para ellos lo importante son los muertos. Cuando yo salgo todas las mañanas o cuando miro por la ventana y ya está don Toño, que es el cantor que luego va a cantar el canto de entrada juntos como hermanos, y le veo matando guajolotes en la puerta de la iglesia, todo lleno de sangre, de los chivos. ¿La culpa es de ellos? No, perdonen, la culpa es de la iglesia que todavía está esperando a que las vayan a evangelizar. Pero Jesucristo no es el centro de su vida. Como no quiere decir que porque seamos sacerdotes, Jesucristo Él sea el centro de mi vida. Y quizás ese es el gran problema. De hecho, recuerden que les dije, el problema es Jesucristo. De verdad Jesucristo es el centro de la vida de cada padre operario. El centro significa la razón por la que vivo, el que da sentido a mi vida, por el que hago las cosas que hago, el que me robó el corazón, por el que lo he dejado todo, casa, padre, barca, hijos, tierras. No tengo la sensación de que en esta vida Cristo ha cumplido la promesa de que me dará el 100 por 1 de barcas y luego la vida eterna. Que a lo mejor en el centro de mi vida estoy yo con mis pequeñas y miserables ambiciones. Me dedico a una serie de tareas religiosas, pero de verdad a nosotros se nos conoce como hombres de oración. Voy a decir una cosa terrible, y sé que está quedando aquí grabado y que esto está corriendo ya por muchos sitios, pero no me importa porque es verdad lo que voy a decir. Yo he estado en este país en la casa de varios obispos y he dormido en sus casas. Personas perfectamente amables, deben de ser buenos pastores, me imagino, en general. No conozco mucho sus vidas, voy a la tarea que ellos me piden y me voy a lo mío. Sí puedo decir,
Dos cosas. La primera, la cara de sorpresa cuando el mismo obispo o las hermanas que viven con él pregunto dónde está la capilla. Que gracias a Dios la tienen. Nunca, jamás me he encontrado con un obispo en la capilla, a menos que vaya antes de las 5 de la mañana, que es cuando llego yo. Y estoy hasta que me dice la hermana que es la hora del desayuno. No sé cuándo o dónde rezarán, pero nunca he coincidido, nunca me he atrevido a decir, Monseñor, ¿a qué hora quiere que recemos laudes? Porque me parecía un poco atrevido. Pero por lo menos dígame dónde es el sitio. Yo voy al seminario de ustedes. Yo sé a qué hora van a estar los seminaristas, pero los padres no tengo ni la menor idea. Veo al que va a ir a celebrar la misa. Los demás, ni la menor idea. Yo rezo muchos días solo en la capilla de San José, que la conocen perfectamente, o en la capilla grande. Y ni en un sitio ni en el otro. Y a juzgar por la capilla de San José, la cantidad de polvo que hay en esos bancos, no tengo la sensación de que ha pasado mucha gente recientemente por ese bendito lugar. Que muchas veces es el trasero del orante el que lo limpia. Perdonen, oigan, estoy hablando amigos, estoy hablando hermanos. Pero eso sí, los seminaristas están con sotana negra y su fajín azul. Y oigo cuando toca la campana. Pero corren los seminaristas. Entonces, yo no he venido aquí ni a acusar, ni a decir, yo solamente les digo, o sea, esta es la tarea fundamental a la que se dedica Jesucristo. ¿Cuál es, yo creo, el corazón del problema? Yo creo que muchas veces hemos tenido, no solo ustedes operarios, también nosotros en Toledo, una formación muy formal, campana, normas, etc. Y eso, a mi entender, es importante, es necesario en los años formativos, que son andamios. Independientemente del tiempo que haga que se construyó este edificio, que es bastante viejecito, seguro que cuando lo construyeron le pusieron andamios. Pero esto debe de tener varios de cientos de años, este edificio, ¿no? ¿Estoy en lo cierto? Más de 100 años. ¿Tú te imaginas que viniéramos aquí en 2024 y esos andamios de la época de la colonia estuvieran aquí puestos? Pero quiten los andamios. No, es que si se quitan los andamios se cae el edificio. Joder, fenómeno el arquitecto, ¿no? Bueno, eso lo entendemos. Lo que no entendemos son los arquitectos que iban construyendo la vida espiritual de estos candidatos. Aseguraron unas formas externas, pero no necesariamente quiere decir que eso penetró en su interior y que produjo convicción y que la persona aprendió. Llegado a este momento siempre cuento una anécdota, que siento que soy un disco rayado, creo que me estoy acercando a la generación del Alzheimer, pero recuerdo muy bien, siendo muy joven sacerdote, visitando el monasterio de la Aldehuela, de las Madres Carmelitas de la Aldehuela, que quizá alguno de ustedes conoce, junto al Cerro de los Ángeles, donde está enterrada Santa Madre Maravillas, porque fue el último Carmelo que ella fundó, del que ella fue priora antes de morir. En ese tiempo en que fui, acaba de morir hace 1 año, 2 años, la priora del Carmelo de la Aldehuela había sido novicia de la Madre Maravillas, de Santa Madre Maravillas, que murió en el año 75 y fue canonizada en 2005 por el Papa Juan Pablo II en Madrid. Y ella me contó, detrás de esa doble reja muy impactante, la Madre María Reyes me contó una anécdota que a mí siempre me ha servido mucho en mi propia vida espiritual. Dice, mire padre, cuando estaba muriendo la madre, esta mujer pasó una de las peores noches oscuras que se recuerdan en la teología mística. A lo mejor le duró 30 años de su vida. Ella nunca se acostó a dormir, dormía apoyada, sentada en el suelo en un taburete por penitencia. Cuando estaba agonizando nuestra madre, dice la Madre María Reyes, que yo era novicia, estábamos todos en su celda, acompañándola básicamente a morir, y estábamos todos sentados en el suelo de su celda. La madre estaba tumbada en una tabla, miraba hacia el techo, ya jadeando en la agonía, y a mí, novicia ingenua, no se me ocurre otra cosa que decir, con mi entusiasmo juvenil, a la bendita Santa Madre Maravillas, que ya está
en la unión mística. Esta mujer ha alcanzado la 7ª morada, claramente. Le faltan 10 minutos para ver la cara del esposo. Y no se me ocurrió otra cosa que decirle: madre, ¿por qué no nos enseña a rezar? Bueno, aparte que la debieron de dar un capón, decimos nosotros, la maestra de novicias de turno, que la debió de arrancar media toca. Dice que fue una cosa muy impresionante. Dice que la madre giró la cabeza, dice, se nos quedó mirando a todas y me dijo: ay, hija, ¿y quién sabe orar? Esto es una mujer en la cumbre de la mística. Entonces, ¿cómo empieza la oración? Empieza con el acto de humildad de decir: ¿quién soy yo para hablar a Dios? O sea, ¿quién soy yo para que entres en mi casa, para que yo entre en tu presencia, para que tú prestes atención a mi voz? Yo no sé orar. Pero es que resulta que un día se le pierde Jesucristo a los apóstoles y lo están buscando toda la noche y por fin lo encuentran cuando está rayando el alba en la cima de un monte. Estamos en Lucas 1. Es una cosa impresionante, porque para mí el detalle está en que ellos que por fin le encuentran, concho, le han perdido a Jesucristo, lo están encontrando, dice, cuando terminó de orar. ¿Qué sería lo que estos hombres vieron en los gestos, en la actitud, en los modos de Jesús? ¿Qué estaría haciendo Jesús que les dejó tan impactados que nunca le interrumpieron? Dice, cuando terminó de orar. ¿Y qué fue lo que le dijeron? Maestro, enséñanos a orar. Nosotros que no sabemos orar, y eso son palabras de la Escritura, ustedes que no saben orar, nosotros que no sabemos orar como conviene, nosotros que no sabemos orar somos maestros de oración. Qué cosa tan bonita. Y no es ninguna contradicción. No es que es el ciego que guía a otro ciego, no. Es el que tiene conciencia. De ahí viene nuestro infantilismo. Recuerdan que lo hemos descrito etimológicamente. In effatus, sin palabras. Yo que no tengo palabras para hablar a Dios. Entonces, como yo no sé orar, Señor, yo no sé orar, ora tú en mí. Tú sí sabes orar, tú sí sabes y tú sí eres maestro de oración. Enséñame a orar, comunícame tu espíritu. Comienza entonces con un acto de humildad. Pero es lo más bonito. Yo no sé fundamentalmente a qué nos dedicamos en nuestras parroquias, pero en realidad pregúntense dos cosas importantísimas. La primera, y es un poco así acusante, si lo es, porque a lo mejor no lo es, cada uno sabrá en su propia vida. La gente te ve habitualmente orando. En otras palabras, ¿quién eres tú para tu comunidad parroquial? ¿Es el hombre que trabaja mucho? ¿Es el hombre que reza mucho? ¿Quién eres tú para la gente? El Padre es muy bueno porque siempre que le pide, siempre te acompaña, siempre es fabuloso. Pero yo sé que en muchas de las comunidades de ustedes, lo he vivido muy gozosamente en primera persona, en muchas comunidades de ustedes se expone el Santísimo, ¿no? Tienen un día, hay sitios donde más, menos, hay algunas que lo tienen incluso un día completo, ¿no? Entras en la iglesia y ves una hoja de turnos y un grupo de laicos que se organizan. Oye, maravilloso. Y en la parroquia hay 3 curas, que más que ir a la exposición del Santísimo, lo que van es a la posición y a la reposición. Vamos, que llegan a primera hora, lo ponen y se largan, y vienen al final, pero ahí los que han rezado son los laicos. ¿Han visto alguna vez al párroco decir, no, en el turno de las 10:30 a 11:30 está el Padre? O sea, es tan complicado eso, honestamente. Entonces, ahí los que rezan son los laicos, que dejan su casa
que no tienen la iglesia al cruzar el patio, que han dejado los niños, que se salen un ratito del trabajo, que hay gente que sacrifica la hora de la comida para ir un ratito a hacer una visita, y es muy bonito, porque yo sí que he estado en esas adoraciones, por lo menos durante un año entero, y la verdad que es muy conmovedor ver la gente que entra, la abuela que entra con la niña, la que entra con la compra. Jolín, yo veo eso y es que a mí se me saltan las lágrimas de ver la fe del pueblo de Dios. Pues yo puedo decir sinceramente que es que la gente pasa y yo estar ahí sentado y la gente, pues sí soy padre. No sé, es como si estuviera ahí un imán musulmán. Entonces, nosotros somos maestros de oración, enseñamos a la gente a orar. Y yo creo que esto es fundamental para entender. Esto es un aspecto. Si nosotros, ¿cómo vamos a ser maestros de oración si ni siquiera damos testimonio de oración? Y esto es para mí impactante, es una llamada a la conversión. O sea, ¿cómo voy a resolver los problemas de celibato del padre tal? ¿Cómo voy a resolver los problemas de alcohol del padre? Hermanos, se pasan la vida ustedes atacando la fiebre. Dejen de aplicar paracetamol espiritual. Que la enfermedad es mucho más profunda, es el vacío del corazón. El hombre que todavía no se ha encontrado con Jesucristo, que no disfruta su compañía. ¿Recuerdan lo de soltero, casado, separado, viudo? ¿A qué dos divorciados les va a apetecer estar una hora juntos? ¿A qué dos separados? Que sí, que tienen en común los separados, los niños, la tarea pastoral, las misas, las no sé cuánto, las bodas, las no sé qué. Sí, exactamente. ¿Qué tenemos Jesucristo y yo en común? Bueno, pues que tenemos que decir misa y que si yo la celebro, pues hay misa y si yo no la celebro no habrá misa. Y si tú no te haces presente, pues no hay misa, o sea, yo tengo que poner lo mío, tú pones lo tuyo, por los niños que están aquí, pero tú y yo juntos a solas. No sé. O sea, ¿qué vidas tan complicadas tenemos? ¿Qué vidas tan complicadas tenemos? Para que, miren, solo veo dos razones. O no me gusta rezar, o no tengo tiempo para rezar. Y en ambos casos, ¡qué horror! Otra pregunta mucho más sencilla de otra manera. ¿Nosotros, como sacerdotes, rezamos más o menos que cuando estábamos en el seminario? Y yo creo que los seminaristas me van a perdonar, especialmente los de ustedes, mucho más que los diocesanos que yo era. Los seminaristas de ustedes los podrán criticar de lo que quieran, pero de perezosos no. Porque cuando no están estudiando en su cuarto están en clase y cuando no, cosa que no hacemos nosotros, los tienen haciendo un montón de trabajos manuales, mientras a los venerables padres los tienes en la sala de padres o los tienes en la tertulia después de comer ahí todos hablando de la vida eterna. Y ahí tienes al pobre seminarista con la escoba, con el rastrillo y con no sé qué. O sea, nadie podrá decir que no tienen una vida bastante entretenida esos chicos, pero tienen un horario y tienen una vida y tienen una disciplina. ¿Qué me pasó? Que el día que me quitaron los andamios, horario, campana y el superior que va a darse cuenta que me he venido, etc., todo se derrumbó. A lo mejor es que nunca me enseñaron a orar. Nunca aprendí lo que llama San Juan de Ávila a lo que sabe Dios. El hombre que sabe a lo que sabe Dios. Saborear, el disfrutar, estar en la compañía de Jesucristo. Les repito, y lo digo delante del director general, cosa que he citado, aunque lo habrá escuchado estos días, cito lo que les dije. Van a tener una ordenación el día 15 de agosto. En la ceremonia van a preguntar, ¿saben si es digno? Vamos a ver, ¿qué quiere decir digno?
Pues estoy seguro que probablemente lo más importante, yo traduciría esa palabra que me parece que no es muy acertada en el ritual de órdenes, yo diría, ¿sabes si sabe orar? ¿Sabes si le gusta orar? Porque a mí de las cosas que más me entusiasmó cuando mi arzobispo me dijo, me parece estupendo que te vayas con los operarios, era el estar con otros hermanos sacerdotes, que yo en 40 años de sacerdocio jamás he vivido con otro sacerdote, nunca. O sea, no poco, no, nunca. Desde que me mandaron a Robledo del Mazo, 5 pueblitos con 23 años que no sabía yo ni encender las velas de la iglesia. Nunca había vivido con otro. Jolín, voy a estar con mis amigos, vamos a rezar juntos. Yo me acuerdo cuántas veces estaba en casa y dije, pero ustedes no hacen un día de retiro al mes. Es que me miran como diciendo, pero este extraterrestre, ¿de dónde ha caído? O sea, la salvación del mundo es de tal preocupación para nosotros que eso sería casi, vamos, como, ¿cómo me puedo yo permitir el lujo de un día de retiro? Ustedes me dirán, ¿somos funcionarios, somos mercenarios o somos amigos? Porque lo que define la amistad no es el trabajo, lo que define la amistad es la compañía, es que me guste estar con Jesús. A mí, desde luego, no sé si que me acostumbré, a mí es verdad que también me encanta rezar solo. Yo voy a la capilla aquí, desde que estoy en estos ejercicios, voy a las 5:15, 5:30 y me voy a las 7:30 a desayunar. Como no me encuentro con nadie, pues se está muy bien. Pues ustedes me dirán. Ahora, yo he vivido, por ejemplo, 12 años en el desierto y mi obispo estaba a 750 kilómetros en la ciudad de Harar. ¿Ustedes honestamente creen que el obispo de Harar sabía que el cura que tenía ahí en medio de los musulmanes había rezado o no lo había rezado? Yo me acuerdo que un día se lo dije en broma. Me dijo, si rezas o no rezas, allá tú. Pero en la vida que estás llevando, pobre de ti, como no reces. ¿Y qué razón tenía? Pobre de ti, como no reces. Algunos de ustedes llegaron a conocer a don Teodoro Jiménez Urresti, ¿se acuerdan? Pues miren, un verano de esos cursillos que se hacían en Arenas de San Pedro muy al principio, uno de esos le invitaron a él. Y ya no era el gran maestro del concilio Lumen Gentium, frases en latín, sino que era un sacerdote amigo. Y un día tuvo una homilía que todo el mundo que la oyó te la puede repetir. Al menos esta frase dijo, y yo os digo que el día que cojas un pedazo de pan y no tiemble en tus manos, está a la puerta de la esquina el día de tu secularización. Ahora, ¿qué hacemos antes de la misa? Son palabras de San Carlos Borromeo. ¿Qué hacemos después de la misa? Lo que decía Paul Claudel, el famoso converso francés, pero que era muy crítico con los cristianos de su tiempo, los católicos, y los veía cómo salían de la iglesia, y dice, míralos, bajan del Calvario y vienen hablando del tiempo. O sea, me pongo el uniforme de cura, voy de seglar, porque así van ustedes. Me pongo mi uniforme de cura, hago mis funciones religiosas y sigo de seglar. O sea, bueno, es como que son como funciones, actividades religiosas. Pero la conciencia de la amistad con Jesucristo, Dios mío, ¿qué es lo que ha pasado en esa misa? ¿Tú sabes lo grande que es lo que acabas de hacer? Ahora, si la misa, si yo puedo celebrar tantas misas, muchas veces, perdonen que se lo diga, pero como sé que no me van a volver a invitar a hacer ejercicios permítame el gusto de decirle todo lo que pienso. Después de celebrar muchas misas que está prohibido por la Iglesia celebrar, y a mí no me vengan con cuentos chinos, hagan iglesias más grandes. Que si no hubiera dinero muchas de las misas ni las celebraríamos. O sea, ¿cómo esa misa no me mueve a mí a querer estar un rato muy largo con Jesucristo en la Eucaristía? O sea, ¿cómo puedo celebrar tantas misas,
Tantos actos religiosos, tantos actos de culto, tantos 15 años, tanto presentación de 3 días o 3 noches, o no sé lo que presenta, porque estoy muy confundido. Y al final, tú a esa persona la ves rezar. Hay una cosa que yo me he preguntado, y perdonen, tengo una mala leche que me pinto solo. A mí me encantaría que nos empezaran a pagar estipendios por rezar la liturgia de las horas. Porque a lo mejor incluso empezamos a rezar. ¿Ustedes creen que habría más gente que rezara la liturgia de las horas si me dieran un estipendio? Yo me acuerdo que un día fui con Gildardo y con Rafa, nos llamaron a los 3 un sábado a un retiro, creo que era como de CIM, una cosa así. Una casa de estas muy bonita que tienen los agustinos camino de Morelia, no sé cómo se llama la casa esa, muy bonita, preciosa. ¿Cómo? Sí, eso, exacto. Bueno, pues nos llamaron, que era el rato de que hay que escuchar las confesiones de todos los del retiro, o sea, que se van pasando. Y cuando yo termino y veo que un señor amabilísimo viene a darme un sobre de dinero por haber confesado. No, chico, en este país te dan dinero por muchas cosas, pero ya por sentarte en un confesionario ya me parecía muy fuerte. Bueno, pues de las pocas cosas por las que no nos pagan y por eso fallamos tanto, es la liturgia de las horas. Que perdonen, es una liturgia de las horas de lo poquísimo, de las 4 cosas a las que nos hemos comprometido el día de la ordenación, mira que tenemos luego responsabilidades, de las que prometimos, fue rezar la liturgia de las horas. Que perdonen, la liturgia de las horas no quiere decir laudes y vísperas, de vez en cuando. Eso estará bien para las hermanitas de Patatín. Yo me he comprometido a rezar la liturgia de las horas todos los días completas. Ya está. Y el resto del tiempo, pues lo que puedo hacer por la gente. Porque yo no... ¿Te dedicarás a la gente 8 horas diarias? Sí, estoy dispuesto. No. Eso no lo prometí. Y lo que no prometí no lo tengo que cumplir. Pero lo que prometí sí lo tengo que cumplir. Y yo ya me he acostumbrado a no rezar, o a rezar los mínimos, o a rezarlo de vez en cuando. Ahora, si a mí es una cosa que me encanta, si a mí es una cosa que me parece preciosa, es una cosa que la voy a fomentar. Yo lo único que puedo hacer es contarles mis miserias y dar testimonio de mi vida, con todas mis incoherencias. Yo sí les puedo decir que llegué en marzo de 2023 a Arroyo Prieto, al principio de abril casi, a celebrar, me pidieron que fuera la Semana Santa, ya, aunque luego tuve que volver a salir. El día que llegué, porque me ayudó el padre Gildardo a comprarlo, llegué con 2 cajas, con esos libritos de Ediciones Paulinas, que se llaman La liturgia de las horas del pueblo de Dios, que ustedes conocen seguros. Yo no había llegado a la parroquia. La gente, yo sabía que no sabía casi ni español. Y nosotros rezamos con la gente, pero que rezan así, Dios, mi, o, ven, y así, y todos, los 2 sacerdotes y las 3 hermanas, rezamos así con ellos, para que ellos no se sientan mal de que no saben leer en español. Y yo voy diciendo, Dios, o si me toca contestar, digo, date prisa, para que ellos no se sientan mal. Los que mejor leen son los monaguillos. Tengo a Cristian, tengo a Luis, tengo a Gilberto, que son los niños que ya van a la escuela con 9, 10 años, que son los que le enseñan a las viejecitas dónde tienen que poner, ¿cómo llaman ustedes la cinta? Que me hace mucha gracia No, tiene otra palabra que me... Listón, nunca la había oído. Y entonces los niños en la sacristía ponen el listón amarillo, el listón verde, el listón azul, el rojo y el azul, los preparan ellos. Entonces los jueves, que tenemos adoración al Santísimo y nos ponemos a confesar y tal, repartimos los libros a los que quieran venir, se toca la campana 1 hora antes de la misa y la gente viene a rezar vísperas. Y todos los domingos el pueblo de Dios viene a rezar laudes, los que quieran obviamente, como puedan, para enseñarles a rezar la liturgia. O sea, yo veo a esos niños
a esas viejecitas que van deletreando, que es que el problema es que no saben que amarillo quiere decir amarillo en español, o sea, que le digas el dictón es que eso lo tienes que decir en mixteco. Yo tengo señoras que agarran el libro y lo tienen al revés. Joder, es que se me conmueve el corazón. Es conmovedor. Y se saben el Magnificat de memoria. Jolín, es tan difícil enseñar a rezar al pueblo de Dios. Pero ¿cómo le voy a enseñar si es una cosa que a mí no me llena de alegría? Si no me parece la cosa más grande y más maravillosa. Es la oración de los pobres. Es la oración del pueblo de Dios, no es la oración de los curas ni de las monjas. ¿Para qué les voy a dar yo clases de liturgia que lo saben mejor que yo? Ahora, el problema es Cristo. ¿Quién es ese hombre para mí? Ahora, si eso me parece que es el tesoro escondido de gran valor que yo quiero que todas las gentes de las montañas de los mixtecos conozcan a Jesús y el amor que les tiene y que aprendan a hablar con Él, pues es maravilloso. Pero tiene que ser maravilloso en mí primero. Tiene que ser algo a lo que a mí me arda el corazón. Y miren, si de estos ejercicios puedan salir de aquí diciendo ustedes, maldito desgraciado, me parece estupendo, si hay una persona que a lo mejor se anima a rezar un poco más. Lo doy por bien empleado. Me parece maravilloso. Nosotros, por ejemplo, en medio de esas montañas, sábado por la noche, después de la misa de sábado, que no es misa de domingo, misa de sábado, vienen las hermanas a la capilla de nosotros, los dos padres, y rezamos juntos los 5, las vísperas, con el oficio de lecturas, con la salmodia complementaria, con el Evangelio, exponemos el Santísimo. Estamos ahí los 5, las religiosas y los sacerdotes, orando. Es que es una... Y las hermanas decían, padre, nosotros no sabíamos para qué estaba eso en el... Yo acabo de dar ejercicios, terminé el domingo, a las hermanas marianas, y las novicias venían con un volumen prestado de la maestra de novicias, porque ellas no tienen los 4 tomos, las novicias. Decir, usted me enseñaría, esto ha sido ahora, la semana pasada, usted me enseñaría a rezar el oficio de lecturas del que usted habla. Jolín, es que la gente quiere aprender a rezar. Y que yo estoy para ser maestro de oración. ¿Cómo? Si yo no sé amar, si no he experimentado el amor de Jesucristo, no voy a orar. El problema de la oración no es si el cura o el seminarista va a la capilla. El problema es que no ha experimentado el amor de Jesús. Eso es lo que es espantoso. Que alguien me quiera tanto y yo nunca me he enterado que tengo que estar llenando mi corazón de papitas fritas porque tengo el corazón vacío. He repetido mucho en este país esta frase: no todos nos hicimos sacerdotes por la misma razón. Y cada uno tiene que ser suficientemente honesto para preguntarse, ¿qué me ha pasado? Es decir, para mí la vida contemplativa va teniendo cada vez un mayor atractivo. La vida contemplativa me ha arrebatado el corazón. Es decir, todo lo que yo haga que no brote de la contemplación y mueva a la contemplación. ¿Recuerdan aquel axioma de teología? La Iglesia hace la Eucaristía hace la Iglesia, que luego comentaría muy abundantemente en sus escritos el cardenal de Lubac. ¿Cómo no me va a atraer estar con mi Padre en la oración? Por eso, toda oración siempre tendrá una estructura trinitaria. Es una oración al Padre. Cuando oren, digan, Padre. Es la primera palabra que lo llena todo. Cristo sí es maestro de oración y los apóstoles saben que no saben orar. Pero le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Por eso, que cada uno de nosotros se pregunte sobre la calidad de su oración. El Espíritu Santo es el que nos hace hijos y nos hace clamar, Abba, Padre. Dice Santo Tomás de Aquino,
que Cristo nos enseñó a dirigir la oración a la persona del Padre. Oramos al Padre, oramos en Cristo, con Él y en Él. Toda oración, y mucho más la del sacerdote, siempre será una oración doxológica, en la gracia, en la comunión del Espíritu Santo. Así, Cristo, que ora en nuestro corazón, es el que glorifica al Padre. Iremos contemplando algunos otros aspectos en lo que nos queda de esta tarde y mañana sobre la oración.